Amados hermanos, reciban un saludo muy especial, un abrazo grandote para cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares. Deseo que el Señor esté guardándolos, bendiciéndoles. Anhelo de todo corazón que todo vaya bien, que la bendición del Señor esté en cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero agradecerles por su tiempo, por dedicar este momento para escuchar la palabra del Señor, para ofrecerle a Dios este momento, este tiempo tan importante, tal vez que puede ser para descansar, para compartir entre familia, pero hemos destinado este momento para escuchar su palabra y qué bueno que lo hagamos en casa con los nuestros, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero agradecerles porque sé que lo hacen de corazón, porque es la necesidad que hay en nuestro espíritu. Así como nuestra carne, nuestro cuerpo necesita el alimento diario, nuestro espíritu también necesita del Señor. Nuestro espíritu necesita ser alimentado por su palabra. Entonces, pues también agradecerle mucho a las personas, a los siervos que el Señor ha usado durante la semana y estos días, que nos comparten esas palabras de bendición, que edifican, que exhortan, que dan fuerza, que alientan. Gracias, hermanos, gracias por dejarse usar del Señor. De verdad que son palabras muy precisas, palabras que el Señor pone en ustedes y transmiten de una manera efectiva, porque lo digo a manera personal, el Señor ha tocado mi vida. De verdad que Dios les usa. Gracias porque su palabra no retorna vacía. Gracias porque lo que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, el esfuerzo que hacen, eh, el Señor lo compensará de una manera increíble, seguro. Bueno, ya ahora voy a dar apertura a lo que el Señor me ha regalado. Quiero que allí en donde estás me acompañes buscando esta palabra. Y está en Apocalipsis 21, versículo 6. Personalmente me gusta la nueva versión internacional porque pues es un lenguaje como muy actual. Pero bueno, si tienes la que el Señor tenga, la que tú tengas en este momento, el Señor seguro te hablará por medio de ella. Así que bueno, yo les comparto la versión que tengo. Dice la palabra del Señor. Dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta palabra del Señor se la entregó a Juan, ¿sí? Pero hoy el Señor quiere entregárnosla a nosotros, como iglesia. Recordarnos que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y que Él es el fin. Iglesia, hoy quiero abrir mi corazón con una pequeña situación. Dios me regaló esta palabra y de verdad que tocó mi corazón porque hemos pasado por unas pruebas, en particular con mi esposo. Ha tenido quebrantos de salud y hay días que uno dice, Señor, pero ¿qué pasa? He orado, he clamado, Señor, yo te conozco, yo soy tu hijo, yo reclamo las promesas, Señor. Y ha habido un silencio, pero el Señor nos ha enseñado que en medio del silencio Él actúa. Y hoy me regala el Señor esta palabra y me dice, Ana, recuerda que yo soy el principio y soy el fin. Recuerda que yo soy la fuente de vida. Entonces, lo comparto con ustedes porque seguro el Señor hará su obra. Más adelante les daré el testimonio completo. Pero allí en donde estás, hermano, independientemente de la situación que vivas, Dios quiere que sepas y que recuerdes que Él es tu fuente, que Él es tu fuente de agua de vida. ¿Que puedes tener miedo? Claro que sí. Jesús tuvo temor antes de morir.
pero reconoció que era hijo de Dios. Reconozcamos que somos sus hijos, que le necesitamos. Y reconozcamos que no hay otra fuente que nos llene, que nos sacie, como lo es Él. Entonces, allí en donde estás, quiero que me acompañes a orar para entregarle este tiempo al Señor, que sea tiempo de calidad, que nada te distraiga. Por eso, si allí estás con tus hijos, con tus padres, con un hermano, con un abuelo, con un amigo, con quien estés, ahí donde estás, abrázalo y dile: hermano, vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Reconozcamos que necesitamos de Él, que el mundo necesita realmente del Señor. Hoy no se trata de tener dinero, hoy no se trata de tener riquezas, hoy no se trata de tener títulos, hoy no se trata de tener cosas externas. Hoy se trata de tener al Señor. El mundo hoy tiene que entender que necesita al Señor. Entonces, allí en donde estás, toma la mano de la persona con la que estás allí a tu lado y cierra tus ojos. Y dile: Señor, te necesito, Dios, te necesitamos. Mi casa te necesita, mi hogar te necesita, mi familia te necesita. Señor, en esta mañana, en este tiempo, en esta hora, yo quiero pedirte que seas tú con tu abrazo fuerte rodeando mi hogar, Señor. Padre, yo reconozco que te necesito insaciablemente, Señor. Que no es suficiente con 1 hora, con 2, con 3. Que yo te necesito todos los días de mi vida, cada instante, Señor. Padre, en esta mañana quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi angustia, mi necesidad, Jesús. Quiero reconocer que tú eres Dios, quiero reconocer que te necesito, Señor. Padre, gracias porque has sido misericordioso, porque me has traído hasta aquí con bendición, porque si he, Señor, tenido vida hasta el día de hoy, ha sido por tu gracia y por tu voluntad preciosa, Señor. Gracias, Jesús, por las personas que me has permitido tener como familia, Señor. Porque allí en donde están, Señor, sé que les guardas, sé que las amas, Señor. Sé que les proteges, que les provees, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a entender, Jesús, el propósito de este tiempo. Que mi corazón siempre esté conectado contigo, Señor, a ti, a tu voluntad y a tu presencia, Señor. Padre, que en donde quiera que yo me encuentre, Señor, en medio de esta situación, yo pueda reconocer que tú estás conmigo y que necesito de ti, Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
necesitamos, Dios. Este mundo necesita de ti, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesito más. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo y por este momento, Señor. No nos vamos de tu presencia, Señor, y reconocemos que te necesitamos a ti, Jesús. Háblanos, Señor, exhórtanos, que tu palabra entre a nuestro corazón, Señor, y que dé frutos, Señor, que esa semilla que hoy vas a sembrar en nuestra vida dé frutos, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, ahora, sin perder esa actitud y sin desconectarnos de la presencia del Señor, vamos a recibir a nuestro amado pastor, Pastor Luis. El Señor lo bendiga, lo use. Declaramos que el amor y la autoridad y el poder del Señor está sobre su vida. Gracias, pastor. Bendecidos sean todos ustedes. Hermanos, un abrazo. Dios los bendiga. A todos ustedes tengan pero muy buenos días. Hoy nuevamente desde nuestras casas, trayendo la bendita palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente capítulo 12 de Daniel desde el versículo número 9. Dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos ahora. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Guíanos a través de ella, Señor. Háblanos a través de tu bendita palabra en este día. Y gracias por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu bendita y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy vamos a hablar como una tercera parte del capítulo 12 de Daniel. Habíamos hablado hace 15 días acerca de lo que eran los días de desolación, de angustia, de tribulación, días en que iba a la gente a correr de aquí para allá, donde la ciencia iba a aumentar, el conocimiento, el intelectualismo, la sabiduría humana, y vendrían días en donde a raíz de este caos total en el mundo, vendría un hombre, entre comillas, salvador del mundo, llamado Anticristo, que Daniel, San Pablo, Apocalipsis, lo nombran como el Anticristo, el hombre perverso, el hombre de maldad. Eso lo explicamos hace 15 días. Hace 8 días hablábamos del arcángel Miguel. Hablábamos que Miguel era el arcángel, el ángel guerrero de Dios, que iba a defender al pueblo de Israel en los momentos más difíciles de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Hablábamos que Israel en los tiempos aquellos finales, como menciona aquí Daniel, tiempos futuros, dicen otras versiones bíblicas, esos tiempos donde
Israel iba a ser invadida desde el norte. Es decir, ¿quiénes están en el norte de Israel actualmente? Usted sabe que arriba de los altos del Golán, por la Alta Galilea, se encuentra Líbano, Siria. Más arriba está Turquía y mucho más hacia el norte está Ucrania. Más hacia el occidente, más hacia el oriente extremo norte se encuentra Rusia. Hacia el oriente norte se encuentran los países de Asia Central y más hacia al oriente se encuentra la China, que son los que en últimas van a hacer una estrategia, alianza, vínculo para invadir desde el norte a Israel con todos sus ejércitos, todo su armamento y demás. Y decíamos que ellos no solamente iban a estar aliados, los turcos, los rusos, los chinos, sino que además se irían confabulados por el oriente más central, no tan norte, el oriente de Israel, es decir, lo que es Irán, Irak, allá en la Mesopotamia, lo que antiguamente era la Babilonia, y que se iban a unir y vendrían desde el norte a invadir a Israel. Eso creo que quedó algo claro hace 8 días. Pero hoy vamos a la tercera parte que nos habla Daniel en el capítulo 12. Fíjese que Daniel en el capítulo 12 es como un resumen de todo Daniel. Yo creo que el capítulo 12 de Daniel es un panorama mucho más abierto de todos los capítulos anteriores que habla Daniel. Un buen resumen de lo que habla Daniel. Daniel habla del hombre de pecado, del hombre de maldad, del hombre perverso, es decir, el anticristo. Habla de los reyes del norte, los que van a invadir. Daniel, en todo el libro de Daniel, habla de todo lo que viene en los tiempos futuros para el pueblo de Israel. Pero quiero decirle que hoy trataremos concretamente hablar como el tercer tema del cual habla Daniel. Volvemos al versículo número 11 del capítulo 12. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya resumiendo lo que la tercera parte de este capítulo 12 de Daniel, y por qué no decirlo de la tercera parte de todo el libro de Daniel, habla Daniel de una palabra que se escucha también en Apocalipsis, que se escucha especialmente de labios, de cartas del apóstol San Pablo. La palabra es abominación. La abominación desoladora. Dice, hasta la abominación desoladora, dice el versículo 11 del capítulo 12 de Daniel. ¿Qué es esto de abominación desoladora? Para entender un poquito más acerca de la abominación desoladora, tendríamos que entender para el Señor qué es abominación. La palabra abominación es algo detestable, algo que no gusta, algo que no es de bendición, algo horripilento, horrible, detestable. Dice en el capítulo 27 del versículo 15 de Deuteronomio, dice la bendita palabra: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. La palabra amén es una palabra que quiere decir así es o así sea, es una afirmación. Y todo el pueblo dirá amén, así será. Maldito el hombre que construyere una imagen, un ídolo, y de repente se le ocurriere la esplendorosa idea de llevarlo al templo de Dios. Abominación al Señor es hacer tal cosa. Maldito el hombre que erigiere un ídolo, una imagen, y la adorara, pero no solamente eso, sino que la llevara al templo de Dios. Cuando usted lee Éxodo capítulo 20, versículo 4, versículo 5, se encuentra, usted que ya conoce la Biblia, no lo voy a leer para adelantar un poco más. Éxodo 20, versículo 4 y versículo 5 dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honres, ni te inclines a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, etcétera, etcétera. Lo estoy parafraseando en el capítulo 20, 4 y 5. Y quiero decirle que esa abominación de crear ídolos, de crear imágenes para adorarlos,
venía desde los babilonios. Usted sabe que el primer imperio poderoso, el imperio babilónico, cuando se adoraba desde la época de Nimrod, se adoraba al sol en la Mesopotamia, lo que antiguamente se llamaba la Caldea, que después se llamó Babilonia. Hoy en día es lo que es el sur de Irán, de Irak. Entonces se adoraban, especialmente se le atribuía el culto al dios sol, a los Baales. El culto al sol era la tradición de aquellos tiempos. Pero no voy a enfocarme en esto. Dice la escritura que eso era abominación al Señor cuando se adoraba al sol y a todo el ejército de los cielos. Que hacía referencia a Jeremías, Ezequiel, Isaías. Cuando usted lee Jeremías, Ezequiel, Isaías, sobre todo Jeremías, habla de esas abominaciones de estar rindiéndole culto a las estrellas, al sol y a la luna. Fíjese bien, al sol y a la luna. Era abominación al Señor. Pero el hombre a través de la historia siempre ha querido seguir con este jueguito, yo diría, o con esta ofensa, por así llamarlo, al Señor. Dice Éxodo 24:5, yo soy un Dios celoso. Y Jeremías lo dice más adelante, ¿con quién ustedes me comparan? Hay un versículo en Jeremías, lo estoy dando un poco más especificado. Dice, ¿ustedes a quién me comparan? ¿Con quién creen que yo soy? ¿Me comparan con un ídolo? ¿Hacen de una madera, de un yeso, de un hierro? ¿Con quién me están comparando? Decía el profeta Jeremías. Isaías también es un poco rudo cuando se refiere a esto. Entonces, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel aquí en el capítulo 12 es precisamente eso. Es que irían a llegar días en que iban a meter la imagen de un ídolo, de un algo en el templo de Dios. Cuando usted lee historia, conoce algo de historia, sabe, por ejemplo, ha escuchado Antíoco Epífanes o Epífanes. Antíoco Epífanes fue un gobernador de Grecia cuando el imperio griego estaba en su esplendor y después vino el imperio romano, pero la influencia de Grecia estaba ahí. Y Antíoco Epífanes, gobernador de Grecia en el año 167 antes de que Cristo llegara casi 200 años después, se atrevió Antíoco Epífanes a hacer una figura del dios Júpiter. Increíble. Hacer una figura del dios Júpiter y la metió en el templo de Jerusalén, año 167 antes de Cristo. Y no quedando feliz con esto, dicen los historiadores que Antíoco Epífanes dio o sacrificó un cerdo dentro del templo. O sea que cuando vemos a Daniel, que se escribió en el año 600 algo antes de Cristo, y vemos que 500 y pico años después vino una abominación desoladora por parte de Antíoco Epífanes, dice, esto ya ocurrió. Pero lo lamentable de la situación es que nos encontramos, por ejemplo, con Mateo. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, usted ve allá en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dejemos hasta ahí. Fíjese que Mateo dice, por cuanto veáis en el lugar santo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál lugar santo? Es decir, en el templo, en el santuario del templo de Jerusalén, cuando vean la abominación desoladora. Ya dijimos que abominación desoladora fue lo mismo que hizo Antíoco Epífanes en el 167 a.C., hacer un sacrificio en el templo de Dios, en el santuario, y a la vez entrar en la imagen del dios Júpiter. Esto mismo va a ocurrir. Lo mismo que Daniel dijo 600 años antes de Cristo. Viene Mateo. Usted dirá, pero eso ya ocurrió con Antíoco Epífanes. Déjeme decirle que tiene que volver a ocurrir porque Mateo habla para un futuro, habla para tiempos futuros. Mateo, ¿cuándo se escribió la carta, el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo aproximadamente se escribió, vamos a poner un promedio, del año 50 al año, vámonos un poco lejos, 70, muy lejitos, digamos del 50 al 60.
después de Cristo se escribió el Evangelio de Mateo. Es decir, pongámosle en el año 50, aproximadamente después de Cristo. Es decir que ya había pasado 200 años antes de que existiese Mateo, había pasado una desolación, había pasado una abominación desoladora por Antíoco Epífanes. Pero la palabra, cuando usted lee a lo largo y ancho de la Escritura, me muestra que nuevamente para los tiempos finales va a haber una abominación desoladora. Abominación. Abominación es poner en el templo de Dios un ídolo, poner en el templo de Dios a alguien que se hiciese pasar por Dios y hacer un sacrificio para ello. Dos cosas: hacer un sacrificio y esculpir una imagen. ¿La imagen de qué? Usted dirá, ¿la imagen de qué? En este caso, Antíoco Epífanes en el 167 a.C. metió la esfinge, la imagen de Júpiter, una imagen de Júpiter. En los tiempos del anticristo, que va a ser el prototipo, escuche, prototipo de Antíoco Epífanes. Este prototipo de Antíoco Epífanes, que va a venir después para estos tiempos de confusión, tiempos donde el mundo esté en caos, en crisis económica, política, social, en que el mundo reclame un salvador, va a aparecer él, y con astucia, como dice Daniel, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, San Pablo y los demás. Este engañador se va a hacer elocuente, va carismático, entonces va a engañar, va a hacer un pacto, una alianza con el pueblo de Dios, con Israel, y va a lograr que lo reciban en el templo de Dios hasta sentarse, dijo Pablo, allá en 2 de Tesalonicenses, hasta sentarse en el templo de Dios. Y no contento con sentarse, hará una imagen. Muchos diremos, no podemos especular qué clase de imagen sea, pero si vamos a la Escritura, lo que para Dios es abominación, abominación es hacer la escultura de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué está en el cielo? En el cielo está el sol, las estrellas, la luna. Esculpir una imagen del sol, una imagen de la luna, una imagen de lo que está en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? En la tierra hay seres humanos, hombres, una imagen como lo hizo Antíoco Epífanes, hizo la figura de un hombre, de Júpiter. La imagen de un hombre o la imagen de un animal, como lo hicieron en el Antiguo Testamento cuando adoraron el becerro. Es decir, cualquier escultura de hombre, de animal o de lo que esté arriba, el sol o la luna, y lo metan en el templo de Dios para adorarlo, va a ocurrir en Jerusalén, va a ocurrir en el templo de Jerusalén en Israel, va a ocurrir una imagen. No me pregunte a mí qué clase de imagen. Para mí puede ser la imagen de un sol. ¿Sabe por qué puede ser la imagen de un sol? Porque los babilonios, la cultura babilonia era experta en adorar al sol. Y todas las culturas indígenas y demás son expertos en adorar al dios sol, lo cual producía, como dice Jeremías y otros profetas, abominación a Dios, darle el culto al dios sol. Lo han intentado hacer. A través de los babilonios pasaron después a los medopersas, luego los mismos griegos y los romanos. Y el nuevo imperio romano, supongo yo que también intentará hacer eso e inventarse la imagen de un sol para poderla meter en el templo de Dios. Vamos a suponer que no sea la imagen del sol o la luna. Como lo hizo Antíoco Epífanes, fue la figura de Júpiter, de un hombre. Sea la figura del sol, de la luna, de Júpiter, sea la imagen de un hombre, sea la imagen de un animal, de una planta, de un árbol, de lo que quiera. Cualquier cosa. Vamos nuevamente a leerlo. 27, Deuteronomio. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, porque abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá amén. Así es. Para Dios esto es abominación. Y así como Antíoco Epífanes abominó el templo en una ocasión, volverá a ocurrir. Cuando usted lee Proverbios, lea a Salomón, el sabio Salomón, y lee Eclesiastés, dice Eclesiastés que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Escuche lo que dijo. No lo voy a leer por tiempo, lo estoy parafraseando. Salomón dijo, lo mismo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir para el futuro. Es decir, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué ocurrió en el pasado? En el pasado los hombres se entregaron a la idolatría, en el futuro va a ser exactamente lo mismo. En el pasado los días fueron como Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres y animales, hombres y animales, degenero, perversión sexual.
hombres y animales, como se está probando actualmente por las leyes, matrimonio de hombres y animales y de todo lo de género. Tiene que volver a ocurrir lo que fue. ¿Qué fue lo que fue, dice Salomón? Lo mismo que será, lo que va a ser. Se va a repetir la historia. Así también la desolación o la abominación desoladora va a ser también lo que se va a volver a vivir en el futuro. Se va a volver a ver. Cuando usted lee la escritura se encuentra que hubo un hombre que preparó el camino de Jesús. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Dice la escritura que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Fue el profeta de profetas, el profeta verdadero para preparar el camino de Dios, de Jesús. Pero fíjese que antes de que llegara Juan el Bautista, ya había habido una abominación desoladora con Antíoco Epifanes. Vino el profeta de Dios para preparar el camino de Jesús, que fue el que apareció del vientre de la Virgen María. Ahora Cristo volverá por segunda vez. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar una abominación desoladora para que Cristo venga por segunda vez, como ocurrió en la primera ocasión. Tiene que haber un hombre que prepare el camino no de Cristo, sino del anticristo, antimesías. En este caso la Biblia lo dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Usted lo puede leer, por tiempo lo estoy parafraseando. Dice Apocalipsis 13 que entonces esta bestia le preparará el camino a la segunda bestia. Viene uno que le prepara el camino. Pero esta bestia, que se llama el falso profeta, en Apocalipsis 13 le da características. Y las características es que aparentemente es manso, humilde, sencillo, con elocuencia. Todo el mundo lo amará, lo seguirá por su humildad, dice que tendrá apariencia de cordero, porque es humilde. El cordero es una figura literaria, en literatura y español se llama símil o comparación. El símil es una figura literaria para comparar. Lo compara al falso profeta con un cordero manso. Dice que tendrá cuernos de cordero, será manso y humilde, vestirá de blanco, en apariencia de humildad, de piedad. Y ese falso profeta le va a preparar el camino al anticristo. Escuche bien, una cosa es el falso profeta. Yo no voy a volver a predicar lo del falso profeta, ya lo prediqué en la iglesia hace más de un año, o tal vez 10 meses, no recuerdo. Pero ya hablamos de esa figura de Apocalipsis 13 que no lo voy a repetir. Pero para los que no están muy sintonizados en esto, ese falso profeta le irá a abrir el camino al anticristo. Es decir, antes del anticristo vendrá un falso profeta. Un hombre elocuente, aparentemente humilde, aparentemente sencillo, aparentemente bueno. Y no buscará la honra de él, sino le preparará el camino a su jefe, al anticristo. Y dirá: a mí no me den gloria, a él, al que viene, pero trabajará. Y el falso profeta, inexorable e indiscutiblemente, tiene que ser una figura religiosa. ¿Por qué? Juan el Bautista, que fue el verdadero profeta de Dios, fue la figura religiosa. Juan el Bautista fue respetado para los saduceos, para todas las corrientes judías. Entonces fue respetado para todos los fariseos, los saduceos y todos los demás judíos. Juan el Bautista fue respetado en el ámbito religioso. Así también tiene que haber una figura en los últimos tiempos que se levante con mucho poder religiosa para que ésta nos lleve a su jefe. ¿Cuál es el jefe de él? Su jefe es el anticristo. Y el anticristo no es un líder religioso. Para muchos que dicen que el anticristo es un líder religioso, no. El anticristo es un líder político. Saldrá del mundo político, social, del mundo político. Saldrá de una unión de muchas naciones. Para ser concretos, 10 naciones. Y este hombre poderoso, el anticristo, primero deja que su lacayo le prepare el camino. El falso profeta que será aparentemente bueno y noble y humilde como un cordero manso, dice Apocalipsis capítulo 13. Pero mi tema no es ese. Mi tema es, pero tiene que ver mucho, para que usted lo entienda mejor. Entonces, lo que quiero decirles es que la abominación desoladora es hacer que este hombre, el anticristo, llegue y se siente en el templo de Dios. Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Abominaciones, desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Abominación, desolación. Ya dijimos que es abominación al Señor. Poner otra cosa, un objeto, un hombre, un algo, ponerlo por encima de Dios, es abominación. Entonces, cuando venga esto, la palabra de Dios nos enseña aquí, Daniel, que en aquel día tendrá lugar ese acontecimiento. Daniel capítulo 8, más hacia atrás, 8 versículo 23 y 24 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo. Es decir, está hablando del rey altivo. Cuando usted lea la palabra rey en la Biblia, es mandatario, jefe, gobernante o alguien que tiene autoridad. Entonces el rey altivo, en unas Biblias usted lo encuentra como gobernante, en esta Biblia como rey, de rostro entendido y de enigmas, es decir, tiene todos los conocimientos de toda ley, de toda ciencia. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos santos. Fíjese que Daniel 8:24 dice quién es este hombre altivo, pero el versículo 13 dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Fíjese, hoy no traje una versión antigua que tengo de la Biblia. Esa versión no dice ejército, sino dice el equipo, el ejército de creyentes. Es más concreta. Y aquí dice, en esa versión antigua dice cuando venga la prevaricación o la desolación dice en esa versión. Estoy leyendo esta Reina Valera. En otras palabras, Daniel dice, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que se pisotee, estoy parafraseando, a los creyentes? ¿Y hasta cuándo va a permitir que el santuario sea pisoteado? El santuario es el templo. Allá en el templo. ¿Dónde es el templo? El templo es en Jerusalén. El templo no es en el lugar donde usted y yo nos reunimos. Sí puede ser un templo cristiano, religioso, sí. Pero el templo de Dios está única y exclusivamente, como dice los salmos. ¿Quién escribió los salmos? La mayoría fueron de David. La mayoría, no todos. Y David nos dice en uno de sus salmos que el santuario, el templo de Dios está en Jerusalén. Así de sencillo. Entonces, allá es donde va a ocurrir la desolación. Allá es donde va a ocurrir la abominación. Es decir, donde se sentará el anticristo y levantará una imagen que por demás Satanás le dará poder para que haga cosas milagrosas. En ese orden de ideas, en Tesalonicenses capítulo 2, verso número 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando usted lee Tesalonicenses, que lo escribió Pablo más o menos en el año 52 después de Cristo, y lee a Mateo, que escribió este evangelio de Mateo en el año 50 también después de Cristo, se da cuenta que fueron contemporáneos. Y ellos hacen énfasis en que vendrá una abominación desoladora. Es decir, aquel hombre de pecado del que habla Daniel, el hombre perverso que habla Daniel, el anticristo, el hombre de maldad, se sentará en el templo de Dios. Y allí levantará una imagen. Una imagen, como decía anteriormente, puede ser del sol, de la luna. Una imagen de un hombre, de un ser humano, como lo hizo aquel hombre terrible, Antíoco Epífanes, en el 167 a.C. Antíoco metió la imagen del dios Júpiter. O este hombre puede meter la imagen de un animal, o la imagen de un árbol, la imagen de cualquier figura, sea el sol, sea un hombre, el que sea,
va a haber una abominación en el templo de Dios. Pero usted se va a preguntar, ¿cómo? Si el templo de Dios no hay en Jerusalén no hay un templo en este momento. Y tiene usted toda la razón. En este momento no hay un templo. No hay templo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén, el primer templo, se construyó en el 960 a.C. Lo construyó el hijo de David, Salomón, en el 960 a.C. Pasaron los años y en el 586 a.C. ese templo primero fue destruido por los babilonios. Llevaron cautivos al pueblo de Israel. Duraron 70 años en cautiverio. Cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, volvieron a reconstruir su templo, el que había sido destruido en el 586. Después de esos 70 años, en el 516 a.C., Zorobabel construye el segundo templo. Usted lo encuentra en la Biblia, en Nehemías, en Esdras, sobre la construcción de ese segundo templo. Pero ese segundo templo fue vuelto a destruir. ¿Cuándo? Recuerde usted la famosa guerra judeo-romana, cuando los judíos se rebelaron contra los romanos, contra el imperio romano en el año 66 después de Cristo. Pasaron unos 4 años y en el año 70, estando el emperador Tito, vino con toda, destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y por consiguiente destruyó el segundo templo, el que habían construido en el 516 antes de Cristo. Conclusión, en este momento el primer templo fue destruido, fue reconstruido en el 516 y no hay templo en este momento. O sea que tiene que haber templo para que se cumpla la profecía de Daniel, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos y lo que dijo San Pablo. ¿Qué hay entonces allí? Allí usted sabe que en este momento en el monte Moriah se encuentra construida la mezquita de Omar, que construyeron los palestinos en el año 705 después de Cristo. La mezquita de Omar es, o la cúpula de la roca, es ese domo color dorado que usted ve allá en Jerusalén, en el monte Moriah. Ahí está la mezquita de Omar, que es el lugar de culto de los palestinos, musulmanes, a Alá. La pregunta del millón es, ¿dónde se puede construir el templo si está la mezquita de Omar? Déjeme decirle que tienen que suceder varias cosas. Uno, haber un tratado donde se quite la mezquita y se deje construir a los judíos su templo, lo cual casi es imposible. Otro, que a través de alianzas se deje en la parte junta construir el templo judío y que queden los dos prácticamente pegados. Porque si analizamos las medidas en el Antiguo Testamento del templo, cabría en el lugar que hay en el otro espacio, cabría divinamente el templo de los judíos. Pero no sabemos si se van a erigir los dos juntamente, Dios lo permita, no lo sé. O de pronto una guerra o algo donde se destruya ese templo de la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. ¿Qué puede pasar? No sabemos. Solo Dios lo sabe. Lo cierto es que en el monte Moriah tiene que volverse a construir el tercer templo. Y déjeme decirle que esta idea ya se viene gestionando después del año 1967. Hace 8 días yo expliqué que en el año 1967 ocurrió la famosa Guerra de los 6 días. La famosa Guerra de los 6 días que la nombré hace 8 días. Esa famosa Guerra de los 6 días en junio de 1967 desencadenó muchas cosas positivas para Israel. Haber ganado la guerra, por ejemplo. Pero lo importante es que después de ese año 1967 se levantaron 3 grandes movimientos o 3 grandes organizaciones. El movimiento activista del Tercer Templo es una organización que tiene a muchas gentes reunidas para hacer que el Tercer Templo se construya. Está además los fieles del Templo del Monte. Los fieles del Templo del Monte es otra organización que cuenta no solamente con judíos, sino con gentes de muchos lugares del mundo que aportan aún dinero para que se construya el Tercer Templo. Y está el Instituto del Templo. Para mí es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque el Instituto del Templo, que es una organización seria que aglutina a los rabinos judíos, a los conocedores de la Taná, de la Torá y de los escritos sagrados, gente eminente y gente adinerada,
que están velando para construir el tercer templo. Ellos ya tienen hecha la maqueta, ya están hechos los planos y ellos mismos han ya desarrollado las vestimentas, los utensilios del templo como la menorá y todo lo que concierne al tercer templo. Es decir, que esto no es un juego, esto es una realidad que en cualquier momento, teniendo ya los planos que están, teniendo ya la maqueta que está, teniendo todo, teniendo el dinero, en cualquier momento se monta el tercer templo. ¿Para qué? Para que entonces después se cumpla la gran profecía de que el anticristo se siente en el templo de Dios y meta su imagen y haga la gran abominación desoladora que habla Daniel, que habla Pablo, que habla Mateo y que habla Marcos. Quiero terminar diciéndole a usted que nosotros tenemos un templo. Vaya usted a Corintios. Corintios capítulo 6. El versículo número 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otras palabras, quiero terminar diciéndole que así como Israel se prepara para construir un tercer templo, que lo anhelan desde siempre, aman el templo. Dios tiene un templo en la tierra literal, que es el templo de Jerusalén. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y hay veces cometemos abominación. Hay veces hacemos de nuestro cuerpo un lugar no de bendición. Entonces el templo de Dios se constituye en una abominación cuando se ingieren bebidas alcohólicas, se ingiere droga, toda clase de alucinógenos, sustancias. Cuando se inyectan, cuando se tatúan, se deforman la piel, se abren la lengua, se colocan incrustaciones en el cuerpo, etcétera, etcétera, y se destruye el templo de Dios. El templo de Dios se destruye cuando hay fornicación, adulterio, cuando hay degenero. Actualmente se están aprobando leyes donde matrimonios en Canadá y en Nueva Zelanda, otros lugares, de matrimonios de animales con seres humanos, donde los seres humanos se están dando placer con los animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, degenero, perversión, cada día peor el cuerpo dado al degenero. El templo de Dios está siendo destruido, está siendo masacrado espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora Dios. ¿Qué estamos haciendo de nuestro cuerpo? Destruyéndolo, haciendo de él algo diferente a lo que Dios quiere, pecando con él, adulterando, fornicando, haciendo cosas indebidas, cosas que a Dios no le agradan. Nuestro cuerpo es el lugar que debemos amar. Escuche bien, no estoy diciendo idolatrar, porque hay personas que idolatran su cuerpo, lo cual también es pecado, también es abominación al Señor. Estoy hablando de amar su cuerpo, cuidar su cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué sale de nuestro cuerpo? Con nuestras manos robamos, matamos, asesinamos, violentamos. Con nuestro cuerpo, ¿qué estamos haciendo? Pecando con el templo del Espíritu de Dios. Hoy tenemos que decirle: Señor, perdona porque hemos cometido pecado con nuestro cuerpo, con el templo tuyo, con tu templo. Este es tu templo, Señor. Perdona los pecados, los errores y faltas que hemos cometido con nuestro cuerpo. Vamos a orar en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te pedimos que perdone los pecados que hemos cometido con nuestro cuerpo. Perdona nuestras faltas y pecados, nos arrepentimos de ello. Perdona cuando nuestro templo, el cuerpo, nuestro templo, que es el cuerpo, Dios, hacemos de él cualquier cosa y lo abominamos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Reconozco, ahí donde está, dile: Señor, reconozco, Jesús, que tú eres Dios, que vino a la tierra, murió por mis pecados, que fue sepultado pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Dígale: Señor, perdona mis pecados, perdona los pecados de mi cuerpo, lávame, límpiame con tu sangre preciosa y guíame con tu Espíritu Santo que está en mi cuerpo, en tu templo. Guíame a toda verdad y ayúdame, Señor, a no fallarte, Dios, a seguir adelante,
mientras vienen, Señor, los acontecimientos que tienen que pasar, y danos fuerzas para estos momentos difíciles que se avecinan para la tierra, Señor. Entre ellos, la gran abominación de tu templo en Jerusalén. Gracias, Señor. Guarda mi cuerpo y perdona los pecados de este tu templo que es mi cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. A todos ustedes, muchas gracias. Que Dios Todopoderoso los bendiga, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob los bendiga. Y nos vemos en el nombre de Jesús hasta la próxima semana. Los invito a que escuchen este tema con mi hermana Ana María a continuación. Y con ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Padre, queremos ser templo de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que nos puedas ver con agrado, Señor. Que nuestra manera de vivir te agrade, Señor. Que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de mirar, que todo lo que hagamos, Señor, gire en torno de ti, Señor. Por eso queremos, Señor, hacer delante de ti, Señor, una promesa, un pacto, Señor. Un pacto de santidad, Jesús. Un pacto, Señor, que trascienda, Dios. Que trascienda donde estamos, que trascienda el techo, Señor. Una oración que sea escuchada. Un compromiso que sea pactado en la tierra y en el cielo, Señor. Un compromiso de santidad, Señor. Por eso te decimos, hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Mire, la última vez hacemos hoy, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar.
este tiempo, Señor. Señor, danos la fortaleza para mantenernos. Danos la sabiduría para conocerte. Danos el discernimiento para entender, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos que hay santidad en tu iglesia, Señor. Hay santidad en nosotros para agradarte, para glorificarte y para honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.